Bueno, seguimos con el programa caótico, el programa realmente. Mucha gente acá. Tenemos bastante gente en el estudio y tenemos un montón de mensajes de la tía de Carlitos también, así que tenemos el rating asegurado. Bueno, y en este caso, desde que arrancó el programa, la primera entrevista en estudio que tenemos, Sí. Hasta ahora todas las hicimos por vía telefónica. A los jóvenes les gusta el streaming. Sí, 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 y aparte tiene que mostrar los libritos porque tenemos venta acá también, así que, bueno, nada, agradecerle a Paulita Guettar, a la licenciada Paula Guettar, la Villa Ocampense, que nos está visitando en este momento para comentar estos dos libros. Uno, el de Árboles Urbanos, lo presentamos en la tele. Carly, ¿te acordás, Neco? Me acuerdo. ¿Te acordás? Y compraste también, así. Compré, me falta el otro, me falta el árbol nativo, que después pasame el alias y lo compro. Todo, bueno, supongo que Paula lo va a hacer, pero también es el gran impulsor de todo este material, que es nuestro querido Hugo Gutiérrez, también docente e investigador de la universidad. ¿Cómo está, Paulita? ¿Qué tal? Buen día. Él nos está escuchando ahora, Uh-huh. pero me manda en representación del equipo. Ajá. Muy contenta de estar acá. Y decidí estar presente porque entonces salimos en cámara bien. Allá- Me dijeron allá que está. me iban a hacer flaca y alta. Alta y difícil. Acá está. Bueno, vas a tener que subir un poco los libros, Yo lo pero subo, yo lo subo. anda contando cronológicamente de qué se trata este material. Bien, hay uno que sale en el año 2020, que es el de árboles urbanos. A ver, lo tengo yo. Lo tenés vos capaz mejor. Es de árboles urbanos. Acá. Ahí está. Ah, bueno. bien. Bueno, este libro nace de un proyecto de extensión de la facultad, donde nosotros lo que veíamos era que no había material, información de todos los árboles que había en la ciudad. Entonces empezamos a recorrer las calles, a relevarla y empezamos a generar material. Esto sale en el 2018, el proyecto de extensión. Y bueno, y después en el 2020 decidimos con todo el material colectado presentar la propuesta de la editorial de la UNL, que fue aceptada muy bien. Y bueno, y lo que nosotros evaluamos es que hay algo así de 137 especies en toda la ciudad de Santa Fe, que es un número muy grande. Nosotros evaluamos solamente lo que hay en calles, en arbolado urbano, no en espacios verdes. Uh-huh. Es un número muy lindo en diversidad de especies. Encontramos cosas muy raras, fue un camino largo. Y bueno, y quisimos ir un pasito más allá y pensamos en árboles nativos de Santa Fe. Sí, para no te me vayas de los urbanos Bien. todavía, porque a mí lo que me interesa es eso de que hay algunos árboles que todos vemos, los que amamos la naturaleza también, y que vos decís, ¿y este qué? Y en la mayoría de los casos, sobre todo los significativos, están con nombre y dirección, digamos, así que... Lo lamento por los vecinos, ¿no? Bueno, lo que hicimos, hay mucha gente que se nos enoja. Uh-huh. Yo les cuento, el material que tiene el libro es mucha fotografía, imagen de árbol completo, foto de el fruto, la flor, las hojas. Lo fotografiamos en su totalidad y pusimos algunas direcciones. Entonces la gente que nos compra el libro o que lo baja de la biblioteca de la UNL, porque está de descarga gratuita, nos dice, pero mi dirección no está. Bueno, no pudimos poner todas las direcciones, pero la idea de esto es que sea un librito de bolsillo, donde el que le interesa conocer más sobre la diversidad de árboles que hay, busque la dirección y diga, bueno, me voy a ver de frente cuál es el árbol que se llama, por ejemplo, duraznero de jardín. No, y al haber tantos árboles, este número que dijiste, 137 que dijiste, la verdad que no es solamente para Santa Fe. Bueno, por lo menos yo tengo un compañero, Alejo Cabral, enfermero ahí en el centro de salud, que me dice, ¿a vos que te gusta la naturaleza? Hay un árbol en Santo Tomé que yo lo veo siempre cuando voy para mi casa, que tiene los frutos en el tronco, tiene la hoja grande. No sé qué, le digo, esperame un cachitito. Voy a Agarré revisar. el libro, saqué un par de fotos, me dice, no, este no es. Bueno, creo que era una higuera de Himalaya. Exacto. Puede ser, bueno, ese era.
Así que está buenísimo. Nativa debe ser. Pero bueno, digo, no solamente a Santa Fe, árboles que hay alrededor. Nosotros lo que nos conocemos. dimos cuenta es que fallamos en el nombre. ¿Por qué? Porque si a esto le poníamos, a este libro le poníamos el nombre de árboles del centro de Argentina, todas las provincias que están en el centro de Argentina comparten más o menos la misma diversidad de árboles. Claro. Si bien Santa Fe se destaca porque tiene mucho más diversidad que otras ciudades o grandes ciudades, cualquiera que compre el libro puede ver más o menos las mismas especies. Bien. Una notita de color es que nosotros no tenemos mucha biodiversidad nativa. Lo que ponemos son cosas que son bonitas a la vista, pero no son nuestras. Estamos en una ecorregión del Espinal que no tiene árboles muy bonitos para la vista de un paisajista, entonces son descartados. Lo de bonito es discutible. Totalmente. Pero bueno, hay especies que ponemos que no son nuestras, hay especies que son alérgenas, hay especies que son tóxicas. Nosotros lo que fuimos viendo en el... Hay especies que son invasoras. Exacto. Fuimos viendo en el estudio que hicimos que hay, por ejemplo, especies que son tóxicas que están frente a jardines de infantes, por ejemplo. Y bueno, eso es un poco lo que venimos a tratar de discutir un poco, trayendo este material que es de difusión. Nuestra intención no es que sea técnico ni muy duro de leer, sino más bien de difusión, tiene mucho sobre la parte de usos, de curiosidades. La idea un poco es que al que le gusten las plantas se acerque desde este lado y diga, bueno, voy a cuidar este árbol porque me interesa, por ejemplo, un hipertenso que tiene propiedades donde yo hago un tecito con la hoja y me disminuye la presión arterial. Bueno, Entonces no demos la dirección de ese porque lo van a dejar sin nombre. No, empezamos un poco la nota por el final, Paula, pero yo primero que fui tu profe y no recuerdo que hayas tenido desde el principio pasión por las plantas, así que te pregunto, ¿cuándo te autopercibiste una botánica? Es verdad, pero es verdad también que había algo, Oculto. porque una vez me preguntaron de dónde sale tu pasión por las plantas. Siempre yo venía más por la idea, bueno, venimos del norte, viendo mucho Nat Geo y Animales eso. y cosas Y yo así. decía, cuando me recibo voy a trabajar con el tigre de Bengala. Y en el camino fui descubriendo, bueno, tenía una tía muy querida que tenía uno de los jardines más hermosos que yo vi en mi vida, flores, y tenía media cuadra de plantas. Estamos hablando de Villa Ocampo. Estamos hablando de Villa Ocampo. Mejor que el del Hotel Los Pinos. Mejor. Nos faltaban los tucanes nomás. Y la verdad es que yo creo que de ahí queda algo de mi infancia, del amor de ver cómo ella cuidaba esas plantas y las regaba y les aditivaba cosas. Y algo viene de ahí y algo se despierta en el trayecto de mi carrera, donde la verdad es que no hay retorno, digamos. Me atraparon y aquí Quedaste quedé. enredada. Me quedé enredada. Hago esto de enredada porque, bueno, estamos viendo dos de los libros de Paula y del grupo de investigación y de extensión que ellos... ahora me dijiste también de transferencia, en el que participás, pero esto no queda acá, porque si... No dijimos la facultad, hablamos como si estuviéramos en casa, pero vos ¿a qué facultad perteneces? Estamos en casa, sí. Bueno, yo pertenezco a la Facultad de Humanidades y Ciencias y con respecto a esto estamos trabajando mucho en todo lo que es bibliografía, porque nosotros como provincia no tenemos bibliografía, no hay libros de los diferentes hábitos de las plantas. Y sí lo tienen todas nuestras provincias vecinas, tienen un compendio de flora muy completo y nosotros no tenemos, nos pareció importante empezar por árboles nativos porque, son el estrato que siempre está. Pero no hay ninguna información, hay algunos papers sueltos de
de distintos lugares que fueron relevados, pero no hay un compendio de toda la provincia. Sí, Entonces yo no- cuando arranqué, me acuerdo, con el primer programa de televisión, convertí en una especie de Biblia el libro del árbol, que eran 3 volúmenes distintos. Realmente muy buen material, muy buenas fotografías, pero muy desordenado, difícil encontrar cosas mezcladas, las provincias y las ecorregiones también. Sí, Así que bueno, totalmente. muy positivo que se avance por este lado. Carlitos, quería consultar. Sí, Paula, muy buenos días. Feliz día de la investigadora, un poquito tarde, Gracias. pero vale. Hablaste que hay 137 especies en la ciudad, dijiste que son pocas las nativas. Yo me gustaría saber si tienen calculado el porcentaje. ¿Y en qué parte de la ciudad, si del relevo que hicieron, hay más especies nativas plantadas? No tenemos distinguido por sectores, empieza de atrás para adelante. No se eligen mucho las nativas, y cuando hablamos de nativas nosotros distinguimos 2 cosas. Por un lado hay nativas de Argentina, por ejemplo los lapachos rosados, la tipa, son especies que son nativas de Argentina pero no corresponden a nuestra ecorregión, específicamente a la ciudad de Santa Fe. Eso por un lado. Y por el otro lado, con respecto a los sitios donde están plantados, sí se eligen, por ejemplo, un algarrobo, que es bien típico de nuestra zona. Es muy difícil verlo plantado, por ejemplo, en alineación, que es donde nosotros trabajamos. Sí, ahora se está eligiendo especies nativas para lo que son espacios verdes, parques y plazas, pero en lo que es alineación no hay una línea, por ejemplo, de especies nativas. Ahora se empezó a poner ñangapirí o pitanga en alineación, pero es difícil verlos a nuestras nativas de la provincia de Santa Fe o de la ciudad de Santa Fe. ¿Y tiene beneficios tener nativas? ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Por qué? Si los biólogos somos defensores de las nativas, específicamente porque, bueno, tienen que ver con, primero, la historia que tiene en la región. Están acá por algo, aparecen por algo y están asociados a un montón de organismos vivos que nosotros vemos y percibimos como las aves, las mariposas, y que nosotros... ¿Se acuerdan del programa de las mariposas? Sí. Charlamos justamente Claro. de eso cuando fue el curso en la UNL. Totalmente, y hay especies que todavía ni siquiera conocemos o no pudimos investigar, que están asociados a esas especies nativas por el clima, por un montón de cosas que tienen que ver con la ecorregión en donde está emplazado. Yo siempre hago la Vegano. pregunta tonta, Paula. Bienvenida sea. Alineación es, me imagino, una vereda con todo alineado, todos los, digamos, los árboles alineados. Exacto, todo lo que hay en la calle, en las veredas de la ciudad, No incluye los jardines. No incluye adentro nada, de la casa, exacto. todo lo que está en la vereda. todo lo que está en la vereda. Ni las De hecho, plazas, digamos. ni las El plazas libro y tampoco parques. incluye las plazas y parques. Bueno, es un trabajo que estamos haciendo ahora, el de los espacios verdes, como el Parque Botánico, el Parque Sur, el Parque Garay, o distintas plazas que tienen especies que nosotros no incluimos en el libro, que ahí se irían unas 12, 15 especies más de diversidad, digo. Pero bueno, no lo incluimos porque decidimos recorrer toda la ciudad de Santa Fe. Eso nos llevó 2 años más o menos. Recorrimos bastante y bueno, algunas se nos escaparon que salen en el 2022 en la reedición. Algunas aportamos. Algunas aportaron acá, pero sí, porque a veces lo que tienen los árboles, cualquier planta, es que tienen ciclos. Entonces, por lo general, yo digo siempre que Juan Pérez se reconoce de otro Juan Pérez por la foto. Lo que pasa con los árboles es que necesitamos los elementos, los caracteres reproductivos que son flor y fruto. Y a veces cuando son especies de climas fríos, por ejemplo, no florecen todos los años o no dan frutos, entonces tenemos que esperarlo. Ese es el proceso del seguimiento que hicimos para tener esas fotos y decir con certeza es esta especie y no otra.
Paula, ¿de cuántos ejemplares hablamos? Yo estoy pensando para después pensar en el servicio ambiental de la fijación de dióxido de carbono, que eso significa en la ciudad. Nosotros no hicimos, lo único que hicimos fue evaluar la diversidad. La diversidad es cuántas especies O distintas sea, la hay en la riqueza, ciudad. no hablaron de abundancia de cada una de No ellas. hablamos del número de especies de cada uno, Pero perdón, uno el puede número tener de... idea de magnitud después de una tormenta, como se caen algunos arbolitos, que es una montaña biomasa. de biomasa, Ujú. y después que te la llevaste a otro lado, está todo igual. Sí, pero la idea es de ver cuántos árboles para tener una dimensión de la cantidad de árboles que tenemos plantados en Sí, la ciudad. Carlitos, hay experiencias que se están haciendo de estos relevamientos en relación digamos, con los equilibrios de carbono en la universidad, que los chicos están participando. Se empezó a hacer, digamos, a poner a punto una metodología, porque tampoco es contar árboles simplemente, sino calcular el volumen de hoja, o sea, para hacer estos digamos, índices de carbono necesita mucha información, y Paula también están trabajando en eso. Estamos trabajando en las áreas que son pertenecientes a la universidad, en todos sus espacios verdes. Y sí, el trabajo de medir la captura de carbono de los árboles tiene que ver en tomar medidas específicas de cada uno de los ejemplares. Se mide la altura con un aparatito especial que se llama clinómetro. Se mide el diámetro a la altura de pecho. El DAP. Exacto, el DAP. Se pone la especie, porque eso después va metido dentro de una fórmula que también se mide el ángulo en el que está, si está inclinado o no, captura distinto la cantidad insolación. exacto. Entonces, eso después se pone en una fórmula y más o menos da un número de toneladas de dióxido de carbono que está Sí, el fijando. tipo de árbol, si es un árbol de hojas caducas o si es Exacto. perenne, eso también No tiene... quiero que nos quedemos sin programa antes de que pueda decir algo del otro del libro otro de árboles libro. nativos, pero te lo voy a arrancar con una pregunta que por ahí te complico la vida, pero me la hizo acá el doctor Eduardo Mozo, que se quedó sin micrófono, y como él es muy Fue inclinado desplazado. a la bebida, pobre, tiene ese problema, me mencionó algo que Enrique Paduán, ex Ajá. intendente de Villocampo, me viene prometiendo hace rato, que hay un gin que se fabrica en Villocampo y que se Ajá. llama quebracho. Exacto. Probablemente no sepas con respecto a esto. ¿Para ese gin se usa algo del quebracho o le pusieron quebracho por la zona? Sé que le pusieron quebracho por la zona y que no usan el quebracho en sí. Bien. Eh, Pues sería un gin muy duro. muy, entonces. de mucho tanino. Sí. Pero no tengo idea cómo lo hacen. Sí, pero Lo que sí acá en sé la es que es zona muy rico. Hay uno con aguaribay, ese creo que sí, utiliza Sí. aguaribay. Acá en la zona de Rincón se destila un gin. Bueno, en que- todos lados, sí. Ya falta que le pongan alpargatas directamente, Sí, porque sí, en le Calafate está con Calafate. Con o calafate, sea, sí. Siempre. En La Pampa he visto también con sustancias especiales. Los he probado nomás. Bueno, comentanos algo del Algo del de segundo libro, árboles aunque mi nativos. favorito sigue siendo todavía el de árboles urbanos, porque es el que más uso acá. Nosotros nos vamos inclinando por el segundo libro, que es de árboles nativos de la provincia de Santa Fe, nativos y naturalizados. Ajá. Después les cuento un poquito por qué naturalizados también. Es nuestro gran trabajo, nuestra gran obra. No vamos a decir que es nuestro preferido porque el otro fue el que nos formó como Fue el grupo, primero. nos vio Antes, porque por ahí nacer. vamos a tener que cerrar de golpe porque nos venimos rápido, pero nombré el grupo. Ah, bien. Los autores somos, Hugo Gutiérrez, que es el gran creador de la obra, Gisela Seimandi, y en el primero también está Laura Olivela, que formaba parte del grupo Exacto, sí. y Que bueno, se dedica al sistema científico, ahora está Exacto. dando vuelta por ahí. exacto, está terminando. Mm. Y la verdad es que fue un trabajo del cual nos sentimos muy orgullosos, lo hicimos prácticamente sin ningún financiamiento, lo financiamos nosotros, costeamos todos los viajes de colecta. Sé que tu chofer tuvo mucho que ver también en de mandarle un saludo. Sí, totalmente, el chofer tuvo que ver.
Bueno, y el equipo que hay detrás, porque a ver, somos 3 autores, pero atrás de esto tenemos un equipo de extensión que es fabuloso, que nos acompaña, que hace muestras en todos los lugares educativos, escuelas, vecinales, que bueno, también acompañan y hacen difusión de lo que es nuestra flora nativa. Diferenciar el nativo del naturalizado. Bien, nosotros ponemos a los naturalizados porque los naturalizados son árboles que son exóticos, que encontraron un lugar fabuloso para dispersarse y que son muy dañinos. Para nosotros son los más dañinos porque son los que les van quitando el espacio a nuestra flora nativa. Entre esos tenemos algunos que a todos les suenan y les parece que son nativos, pero están tan asociados con nuestra cultura que son, por ejemplo, la mora, el paraíso, el ligustro, que son especies que están muy distribuidas, no solamente en las ciudades, sino en los campos donde hay muchas especies nativas y se van distribuyendo por la fauna, por ejemplo, las aves que las van dispersando y van generando grandes bosquecitos monoespecíficos, toda la misma especie, y van quitando el espacio a nuestra Paula, diversidad. ¿Por qué, Pero perdón, sí. pero ¿por qué naturalizado? A mí me gusta más invasores, Eso te iba a decir, porque es es más romantizar. condenatorio. Estamos el romantizando invasor. las especies exóticas invasoras que son los grandes culpables de la pérdida de biodiversidad. Sí, el término, digamos, más utilizado es naturalizado porque el que entiende del concepto los diferencia de los exóticos que no son dañinos. Un exótico que no puede proliferar, por ejemplo, un pino. Nosotros no tenemos ningún pino que sea nativo, tenemos que ir a plantarlo porque no puede proliferar por nuestra temperatura, por nuestras condiciones. Ese no es dañino meterlo dentro de un bosque. En cambio, el naturalizado, el concepto de naturalizado es que arrasa con nuestra diversidad nativa. Diciendo. Exótica invasora. A Exótica invasora. los demonizados. Otra pregunta, tiene No, una sí. de un No es ron. una pregunta. En la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras justamente se diferencia que no todas las exóticas son invasoras, Sí, sí. y los listados en base a peligrosidad son en base a la posibilidad de invasión, no solamente a que sean exóticas. Exacto, nosotros siempre remarcamos eso. Una especie naturalizada es lo más peligroso que tenemos para plantar. Si tenemos que elegir para poner, podemos elegir una especie exótica, que no lo recomendamos, pero lo peor que podemos hacer es poner una especie naturalizada. Sí, bueno, en fauna pasa lo mismo. La gente piensa que la liebre, conejo. que el conejo, que el jabalí son nativos porque están acá desde hace mucho tiempo y bueno. Podríamos en algún programa hablar de las exóticas. Sí, invasoras. sí, ya le vamos a dar, hablaremos. le vamos a dar. A mí, por supuesto, me encantan los libros en papel. Compré los dos, compré varios ejemplares, ya los tengo, pero también está de libre acceso para aquellas personas que no pueden acceder. Está de libre acceso el primero, el de árboles urbanos, y pronto va a estar el de árboles nativos. Nosotros eso lo firmamos por contrato cuando presentamos la propuesta. Lo que nosotros queremos es que tengan mucha difusión, que lo puedan descargar, que puedan ir al campo con el libro en el teléfono. No lucrar básicamente, sino hacer difusión de este contenido. ¿Y la página? Y la página, nosotros Está en tenemos construcción. esa está en construcción, no está todavía terminada, pero tenemos un Instagram donde vamos subiendo curiosidades, los días que hacemos eventos, que es árboles.sf. Y bueno, ahí nos pueden contactar y ver y acompañarnos en toda la parte de difusión que hacemos, que ahora vamos a estar, una cosa que no dije, que es muy importante, los 2 libros que tenemos tienen menciones. El libro de árboles urbanos está declarado de interés municipal, y el libro de árboles nativos está declarado por la Cámara de Diputados de la provincia de interés provincial. Eso para nosotros es un aliento muy grande y un mimo también. Bueno, como se dice, no hay 2 sin 3. ¿Están
con alguna otra idea? Estamos construyendo, ya está la propuesta en marcha. Estamos haciendo plantas trepadoras de la provincia de Santa Fe. Ah, mira, ahí ya la tengo ahí enredaderas mofa y al lado, lianas. Esperando el libro. relamiéndose. Estamos renegando bastante. Yo pensé que eran mucho menos, son 122 especies hasta ahora, esto va a cambiar seguramente, pero son un número muy grande que tiene muy poquita información. Nosotros lo que hacemos es rastrear todo lo que hay Y publicado. mucha confusión, porque la gente piensa que son la misma y no, ahí hay diferentes especies. Hay mucha diversidad. Así que cuando vengo con el próximo, hablamos de eso Bueno, ya Alba te lo va a haber comprado seguro. así. antes de que salga. Bueno, Paulita, muchísimas gracias, muchas gracias a todos, nos chocó la hora, se nos terminó el programa. Bueno, estuvimos bastante amontonados, pero muy lindo que sea así. Varios temas pendientes para futuros programas, obviamente nos vamos a meter con el tema de invasiones biológicas, tema de alguna de mis clases también el manejo de fauna, porque es un tema de alta preocupación. Pero, Diego, ¿venís la semana que viene? Bueno, quiero que nos metamos con un poco, porque me quedó ahí un montón de preguntas, pero se nos encimó la nota, el tema de deportistas transgéneros. Quiero que demos nuestras opiniones también con respecto a eso. Y en todo caso que convoquemos a alguien que pueda opinar al respecto. Gente, ya viene el programa siguiente, está acá Claudia y Gabriel, así que nosotros les liberamos esta parte del sábado. Muchísimas gracias a todos y espero que nos encontremos el sábado siguiente. Chau, chau.